Bueno, yo soy Elisa, soy psicóloga y soy fundadora junto a Paula de Psicología Vines. Estamos en Valencia y atendemos principalmente a niños y adolescentes. Yo estoy especializada en el área perinatal. Y Emilio, si te quieres presentar tú. Sí, bueno, yo soy matrón y bueno, atiendo a mujeres en todos sus procesos fértiles y de reproductivos, desde bien pequeñitas hasta bien mayores. Y nada, simplemente pues lo que quería decir es darte las gracias por darme la oportunidad de charlar sobre este tema porque no es un tema muy conocido y hay Mm. muchísimas cositas que vamos a hablar y aconsejar a las mujeres que se pueden hacer ya desde el embarazo, desde la lactancia, porque todo, ¿sabes? Yo en general, en este tema como en otros, todo empieza con el embarazo, incluso antes. Y hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestras rutinas de vida para educar bien a nuestros hijos de la manera que queremos, ¿no? Al menos reflexionar sobre ello. Entonces, nada, simplemente darte las Totalmente. gracias, darte las A gracias ti, a ti. por invitarme y charlar sobre este tema. No sé si quieres hacer un poquito una introducción de lo que vamos a hablar hoy. Sí, de hecho, voy a hacer una introducción de el por qué surge en mí. Yo voy a introducir cómo yo empiezo, ¿no? Esta investigación de pantallas, porque yo llevo desde 2018 detrás de este contenido de pantallas en bebés y nace junto a una matrona en ver cómo la preocupación, ¿no? De muchas mamás de qué hago con mi hijo, con las pantallas, ¿no? Y nace de este contexto. Y creo que es fundamental concienciar. Además, eres una persona que divulga contenido que realmente llega a mucha gente. Soy consciente de ello y creo que puedes visibilizar mucho esto porque es una preocupación que tal vez a corto plazo no nos damos cuenta de su relevancia, ¿no? Pero a largo plazo sí que empezamos a ver las consecuencias, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, creo que es importante que podamos visibilizar, nunca culpabilizar. Está claro que no todos hacemos las cosas bien, pero aprendemos, ¿no? Aprendemos de nuestros errores y aprendemos nuevas experiencias de otras personas. Entonces sí que creo que es importante que podamos difundir la información para todos los que la quieran saber, ¿no? Está claro que yo creo que desde hace unos años hacia aquí la manera de comunicarnos y la manera de eso, de acercarnos al mundo ha cambiado muchísimo, claro, y al final eso tiene una afectación muy profunda en las mujeres, en los niños, en la manera de comunicarse, en la manera de comportarse. Entonces, claro, me parece súper interesante este tema porque, claro, acercar este tema a la actualidad creo que es necesario porque no es un tema del pasado, sino es del presente. Y Totalmente. a veces no saber en plan qué hacer en ciertas situaciones, pues puede provocar que no hagamos las cosas de la mejor manera. Entonces yo creo que sobre todo buscar la información y ya, pues si quieres empezamos ya a hilar un poquito el tema, ¿no? Porque, Exacto. bueno, nosotros cuando hablamos era como, yo pensaba, ¿de qué manera y por qué es importante que una mujer, antes de quedarse embarazada, o en el momento de quedarse embarazada, piense ya de qué manera va a criar a su bebé? ¿Por qué es importante y por qué tenemos que cambiar ciertos hábitos? Para mí, y yo reflexionando sobre esto el otro día pensando, digo, madre mía, digo, si es que al final nosotros estamos acostumbrados a nuestra rutina, a nuestros hábitos, y cambiar nuestra rutina y hábitos no es nada sencillo. O sea, es Cuesta nada mucho, sencillo. sí. Cuesta muchísimo porque yo siempre digo que somos quienes somos por nuestra propia cultura, por lo que nos han enseñado nuestros padres, por todo nuestro aprendizaje en el camino de nuestra vida, en plan nuestra experiencia profesional, nuestra experiencia con familiares, con amigos. Entonces, romper con muchas cosas, desaprender para volver a aprender, no es nada sencillo. Entonces, ¿por qué aconsejamos que las mujeres embarazadas piensen de qué manera quieren criar a su hijo? Porque hay que cambiar los hábitos. Es decir, si una mujer reflexiona y piensa que no quiere que su bebé o que su hijo utilice el móvil o la pantalla hasta cierta edad, en plan, ahora nos contarás tú también cuándo se recomienda eso, pues lo interesante es que desde el embarazo ya empieza a cambiar sus propias rutinas y hábitos para cuando el bebé esté en sus brazos, ya sea su costumbre de vivir, sea su manera de vivir. Entonces, Exacto, esto y lo... el Claro, sentir, ¿no? El ser consciente de todos esos movimientos, todo.
todas esas sensaciones, ¿no? Que se tienen más, bueno, tú lo sabes más que nadie, ¿no? Todas esas sensaciones que se van viviendo, esas emociones, ser consciente de cada momento, ¿no? Y poder alejar las pantallas para realmente centrarnos, ¿no? En eso y luego llevarlo, como tú dices, ¿no? Aprenderlo para poderlo llevar a cuando estoy con Sí, mi hijo. sí, porque lo que sí siento también yo, acorde con mi experiencia, esto no lo dice la evidencia, es que muchas mujeres a veces por días muy estresados o porque están muy ocupadas con las redes sociales o activas, a veces ni siquiera se presta la atención adecuada a esos movimientos que tú dices, que al final para mí es crear vínculo una y otra vez, porque al final hay vida, es magia, está dentro de la mujer y al final llegará un momento que salga fuera y que el bebé pues estará tranquilo con su mamá porque la escucha, porque la huele y porque se ha desarrollado dentro de ella. Entonces, pues ya desde el principio empezar a crear ese vínculo necesario para que luego todo sea un éxito. Y pues referente a lo de las pantallas y los móviles, yo sí que siento que para tener muchísimo más éxito, si realmente quieren conseguir no utilizar este método de comunicación con el bebé cuando no es necesario, pues sí que es verdad que creo que la rutina se tiene que marcar durante el embarazo para intentar ser lo más exitosos posibles después. Esto yo a veces lo comparo, sí, a veces lo comparo como cuando yo hablo con las mujeres y digo, mira, si tú, por ejemplo, deseas un parto natural y no te quieres poner la epidural, todo eso está muy bien, pero hay que enfrentarse a ello, hay que practicarlo, hay que concienciarse, hay que informarse y hay que practicar, por ejemplo, la relajación para estar relajada. Y esto es lo mismo. Hay que Ujú, practicar, sí. vincularse con el bebé si no te sales solo, apartarte un poquito de la televisión, apartarte del móvil, apartarte del ordenador, en plan, en su momento y dedicarte un tiempo a ti misma para sentir al bebé y empezar a crear ese Exacto, porque a vínculo. veces queremos exigir, ¿no? Queremos exigir que luego, ya cuando son más adelante, ¿no? Los niños, pues, jueguen con nosotros, jueguen solos, Mm. nos hablen, nos cuenten sus cosas, pero nosotros no hemos creado ese hábito en ellos desde el principio, ¿no? De ahí la gran importancia en este momento. Y cuando hablamos de la lactancia, ¿no? Por ejemplo, que también hablarás tú más adelante sobre esto, no me quiero anticipar demasiado, pero el ser consciente de ese momento, qué importante es, ¿no? Para empezar a generar también ese hábito sin pantallas de la alimentación, lo importante que es la alimentación para todos y en especial para un niño, ¿no? Claro, y que me imagino que marcará el futuro también, cuando se acabe la lactancia o incluso si ya se empieza una alimentación complementaria a la lactancia, pues todo va unido desde el principio. Y el principio empieza en la gestación o antes, diría yo, porque al igual como yo hablaba el otro día con una madre que me decía lo importante que era buscar información sobre cómo portear al bebé para vincularlo, el apego y para pero hacer todo esto de manera previa antes de que llegara el momento de realmente utilizar el porteo, sino que esto es exactamente lo mismo. Es cierto, Es, así es, y con todo. Al final los y niños no vienen con manual y hay que totalmente. informarse mucho antes para prevenir posibles problemas. En cuanto a las recomendaciones, voy a dar una pincelada muy rápida. ¿Qué nos aconseja la Organización Mundial de la Salud y por qué? Bueno, imagino, Emilio, que cuando nace un bebé, eh, las madres sabrán y les explicarás que el cerebro del niño tiene que madurar, ¿no? O sea, que no nacen con el cerebro ya como el de un adulto, ¿no? Y que los tres primeros años son importantísimos por su plasticidad neuronal, ¿no? Y la cantidad de conexiones neuronales que se están haciendo durante este tiempo. ¿Qué significa esto? Que son esponjas que durante los 3 primeros años de vida aprenden muchísimo. Y de ahí que recomienden alejarlos de las pantallas los 2 primeros años de vida. O sea, es importantísimo y viene por eso, tiene una explicación lógica. Si los niños pierden tiempo delante de las pantallas, es tiempo que pierden de su desarrollo. No debemos de pensar, uy, mi hijo ha estado viendo un capítulo, ay, qué mal, ¿no? Ha perdido, no lo debemos de sentir tampoco culpables ahora, ¿no? Debemos ser un poco racionales y No entender ser la situación. extremista, no ser No, extremista, ¿no? Claro, si al final lo que efectivamente. hablamos son de la rutina diaria. Mm. Efectivamente. Entonces, no se recomienda los 2 primeros años de vida por eso. Entre los 2 y los 5, máximo 1 hora al día. Ujú. Y siempre es importante que el contenido que se muestre sea con supervisión, sea acompañado,
sea explicándole, ¿no? Los valores, lo que se ve, eso es muy importante en cuanto a las limitaciones. No me voy a ir más allá Ya. de los 5 años porque no corresponde en esta temática, pero es verdad que hemos pasado una época muy complicada con los confinamientos, de hecho seguimos viviéndolos, ¿no? En algunas regiones y algunas temporadas, y se ha hecho un abuso de las pantallas muy grande por falta de alternativas, porque veíamos que era la única opción y a veces los padres y las madres tenían que teletrabajar y no les quedaba otra opción, la Sí. conciliación no era... Sí, me imagino que, a ver, sencillo, sencillo no es. Sí, yo sé que muchas veces no es sencillo y que el recurso está ahí y tener un recurso a mano que al final pues puede crear una adicción en el bebé y en los niños, que al final es de lo que se trata, que crea adicción y por eso también, por eso es peligroso, en la verdad. Entiendo que a veces es complicado establecer otras medidas para mantener activos a los bebés o a los niños y mantenerlos atentos y con ese aprendizaje que realmente queremos. Y yo sé que no es sencillo, pero al final nada generalmente es sencillo. Desde la gestación ya son cambios continuos y los aprendizajes comienzan en ese momento y siguen. Hace poco una madre me decía una cosa que me hacía muchísima gracia y era que me decía, Emilio, dice, es que cuando ya controlo algo, aparece otra cosa nueva que tengo que controlar, ¿no? Que tengo que aprender, porque al final el bebé va creciendo y ya cuando has controlado eso y ya estás tranquilo y tú también estás tranquila, pues ya ha crecido un poquito más, ya ha aprendido otras cosas y ya tienes que investigar sobre otras cosas. Entonces, es así, Efectivamente, es así. así Y además, eres como tú dices que no me voy a extender más allá de los 5 años porque ocurrirán otras cosas, otros desarrollos cognitivos, otras emociones, otras muchísimas cosas que ocurren, ¿no? En cada una de las etapas de los niños. Entonces, puede ser dificultoso en ocasiones, por supuestísimo, eso no le quito es. ninguna duda, pero al final Sí. cuanto más información tengamos, cuanto mejor sepamos cómo queremos criar a nuestros hijos, pues mejor vamos a llevar ese camino para sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo en realidad. Sí, es importante pensar, una de las dudas que me vienen a mí, ¿no? A terapia, cuando vienen los papás de igual, pues que en los primeros años, ¿no? Igual me viene un niño de 18 meses, 19 meses, y dicen, ya, pero es que si lo alejamos de las pantallas, luego con sus amigos, ¿qué? ¿De qué va a hablar, no? Y yo le decía, wow, ¿no? Era como, parece que el mundo esté limitado exclusivamente a las pantallas, a que tienen que saber cosas que si de super things, que si de no sé qué, ¿sabes? Como, y era como, ¿crees realmente que era necesario en tu época que todos tuviésemos lo mismo para poder hablar de eso? O sea, ¿realmente lo piensas? Para nada, No. para nada. Tú podías saber lo que era un Power Ranger o podías saber lo que era el Pokémon sin necesidad de tener un Pokémon en tu Mm, casa o de tener una consola o... ¿No? Entiendo Es que muy importante. en ocasiones quizás los padres quieren darle todo lo que tienen todos los demás porque la sociedad es lo que marca un poco. Entonces a veces ir un poco en contracorriente, pues y quizás aparecen ciertas emociones de culpabilidad como que no aportan lo que quizás supuestamente tu hijo necesita. Y quizás no es la necesidad exacta, sino lo que la sociedad está marcando. Entonces creo que realmente con esto se necesita muchísima información y en realidad leer muchísimo. Y cuando leo hablo de evidencia, como los artículos y las cosas que tú has hecho, Elisa, que he estado leyendo, que me parece muy interesante y que al final esa es la verdad. Esos resultados de esos estudios nos están diciendo que puede perjudicar de manera negativa a nuestro hijo, a nuestro bebé. Entonces es muy importante que al final las familias se informen y que busquen ese camino correcto para cuidar a su hijo. Eh, no sé si quieres que hablemos un poquito sobre cómo puede afectar en la interacción Sí, de la paternidad, como digo yo, con el bebé. Pues al final yo lo que pienso y veo también que el momento de la alimentación, el momento de cuidar, de abrazar, en cualquier momento que estamos cuidando al bebé, lo interesante es que estemos cuidando al bebé, porque de esa manera estamos aprendiendo cómo se comporta, cómo es nuestro hijo. Mira, este fin de semana estamos dando una preparación a la maternidad y le decía yo a los padres, digo, tiene que ser brillante y súper bonito cuando el bebé nace, pero de repente, aunque haya estado dentro de vosotras, ese es el momento en el que empezáis a conocer a vuestro hijo o vuestra hija fuera de vosotras mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los bebés, cada uno de vuestros hijos, pues tiene un comportamiento muy distinto, que es único
a ese bebé, es única a ese bebé. Entonces tenemos que empezar a aprender y a conocer a ese bebé, cómo se comporta, las emociones que tiene, qué le gusta, qué no le gusta, qué posiciones, qué no. Entonces, si nos dedicamos a estar con el móvil, con la tablet o con la televisión, estamos pues yéndonos por otro camino, porque no estamos prestando la atención que ese bebé se merece para poder darle esas cosas que ese bebé necesita. Sí, nos Entonces, podemos perder muchísimas cosas, ¿no? Nuestro claro, hijo se cae, o se está dando los primeros pasos, se cae, estás atenta a tu móvil que tienes que responder ese WhatsApp que es tan urgente responder porque no puedes responder dentro de 2 minutos porque es mm, impensable, mm, y se cae tu hijo y te llama y tú espera, y no, es como, esas interacciones son fundamentales porque también para el vínculo, ¿no? Para poder generar un vínculo seguro es muy importante que las madres y los padres estén disponibles. Disponibles significa pues tener que renunciar a ciertas cosas en algunos momentos que luego no es una renuncia irreversible, quiero decir que igual no puedes responder en ese momento al móvil, pero lo puedes responder un poco más tarde, ¿no? Cuando no estés con el niño, pero en el momento que estás con tu hijo, con tu hija, estar totalmente disponible para no perderte esos detalles, para que se genere un buen vínculo entre los dos y para favorecerles seguridad, ¿no? En su entorno y al final tú también, que en tu rol como madre o como padre, pues te sientas bien, ¿no? Y que lo estás haciendo bien. totalmente. Y también me imagino que cuando realmente una mujer se queda embarazada, o como yo entiendo la maternidad, hay una ilusión por tener a un hijo, por cuidarlo a tu manera, por darle lo mejor y también pues darle lo mejor es saber cómo criarlo, cómo educarlo, cómo todo desde el principio. Entonces, pues por ejemplo, si quieres ya empezamos con un poco a hablar de la lactancia, que yo, por ejemplo, cuando estás leyendo cosas que me parecen muy interesantes, pues el hecho de estar alimentando a tu bebé y estar fijándote, en plan, cómo está posicionado, cómo respira, cómo se comporta, cómo huele, todo eso, todo ese apego y ese vínculo va a marcar al bebé para el resto de su vida. Porque al final es lo que tú estabas diciendo al principio, que ese desarrollo que ocurre en los 3 primeros años de vida son muy importantes. Entonces, la manera que nos comportamos para el vínculo. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo unos estudios que decían que a los 6 meses de vida del bebé, cuanto más exposición tenían a la televisión, a las tablets o cualquier otro método tecnológico, digamos así, peor podía ser el desarrollo cognitivo y en el lenguaje, que esto me parece bastante tangible y es muy interesante que lo digamos, a los 14 meses de vida. Es que realmente le puede afectar. Entonces, estás dándole el pecho, amamantando al bebé con el sonido de fondo de la tele, puede retrasar su lenguaje y le puede afectar de manera negativa. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no disfrutar de ese momento que es realmente muy cortito si comparamos todos los años que vamos a estar, ¿no?, aquí viviendo? ¿Por qué no disfrutar de ese momento? Porque llegará un momento que al final los bebés se destetarán. Puede ser a los 6 meses, al año o a los 3 años, pero al final es el momento que se acaba. Entonces, ¿por qué no disfrutar ese momento de conocer al bebé? Y como tú decías antes, de empezar a crear ese vínculo desde ya, vínculo de confianza, vínculo de apego, vínculo de conocerse, que marcará la manera de comportarse también en el futuro como niño, como adolescente, como adulto y como todo. Entonces, Efectivamente, no perderse esos momentos son valiosos, como tú dices, y eso sí que no hay vuelta atrás, ¿no? Vivir esos momentos sí que no tienen vuelta atrás y hay que disfrutar de ellos al máximo, ¿no? No. Además que ya sabemos lo rápido que evolucionan los bebés, que como tú dices, el pecho no es para siempre, o la lactancia o la alimentación, aunque no sea lactancia materna, ¿no? O sea, es importantísimo centrarse en eso. Y esto también con respecto al hábito que hablabas tú antes. Si desde cero, desde que nacemos, nos habituamos a disfrutar de la alimentación, luego aprenderemos a poder cenar nuestra cena normal y corriente sin la necesidad de tener una televisión de fondo y poder interactuar con nuestros padres y nuestras madres, que es lo que estamos haciendo desde que nacemos, ¿no? totalmente. Y de esa manera que tú dices, y al final, por eso el respeto se va marcando y esa manera de interaccionar con nuestros padres se va marcando desde siempre. Si ya estamos amamantando con silencio, con cariño, con amor, con la palabra,
pues seguramente vaya a funcionar de esa manera siempre. Luego también estaba leyendo el uso de las pantallas en la lactancia materna y un poquito más hacia adelante y lo que podía afectar a los bebés en el sueño, en los ciclos de sueño, en la irregularidad del descanso y lo que podía afectar en el sueño. Entonces me parecía increíble. Me gusta mucho decir las cosas que en realidad pueden afectar para que realmente tengamos cosas tangibles del por qué Sí, 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 es claro. necesario tomar medidas y hacer cosas, porque sí que puede afectar negativamente a nuestro hijo. Incluso que yo, por ejemplo, que soy matrón y que soy consciente de eso, pero es verdad que yo ahora me di cuenta y charlando contigo que todavía no le damos la importancia que merece. Porque es Sí, cierto, porque yo totalmente. en ocasiones cuando explico cosas sobre lactancia, yo generalmente, digo yo, no le explico a los padres de estar en silencio. Pues puedo decirle a una madre, prepárate el agua, ponte cómoda porque no sabemos cuánto rato vamos a estar, pero a partir de ahora prometo que voy a hacer muchísimo más hincapié en el silencio, en el interactuar y en las emociones, porque me parece muy importante. Entonces, ese es mi granito de arena de aprendizaje hacia esto que estamos viviendo entre tú y yo. Así Sí. que, Emilio, ¿sabes? Cuando me lancé en esto, pregunté a unas mamás del grupo de preparación al parto si sus hijos habían estado ya en contacto o no con las pantallas. El bebé más mayor tenía 7 meses, casi 8, y el más pequeñito pues tenía 3 o 4 días. ujú, Te diría que el 90%, creo que 2 mamás solo no habían expuesto a sus hijos a las pantallas. madre mía, es Y súper poco. uno de 16 días ya estaba en contacto con las pantallas, pero no es algo, tampoco es un dato que no tenga fundamento, porque en los estudios que has visto y que yo he visto, que he estado trabajando a lo largo de estos años, se ve que a los 3 años en cualquier país de Europa o de fuera de Europa, en cualquier país del mundo, a los 3 años prácticamente el 100% de los niños han sobrepasado los límites de tiempo, de contenido y de todo tipo. Mm. Tú en la consulta, No, ya que te puedo preguntar, en la consulta te vienen muchos casos de adicción a pantalla o a la tecnología en no niños. me vienen casos de eso, me vienen problemas de lenguaje, me vienen problemas de conducta, me vienen problemas de sueño, me vienen problemas de enuresis y te pones a investigar y te Ujú, das cuenta que es un bebé que se duerme con la tablet, te das cuenta que es un bebé que dándole el pecho tiene el móvil así la mamá para que se calme porque si no, no se calma. Te das cuenta de que comen con la tele puesta, te das cuenta de que cuando les da una rabieta le ponen el móvil rápidamente para que sea un parche para esa rabieta y que no la pueda, o sea, y que se calme, ¿no? O sea, nunca vienen con eso. De hecho, muchos papás dicen, para mí que se duerma, este es un comentario que me dijo una mamá el otro día, para mí que se duerma con la tablet mi hijo es calidad de vida para mí. O sea, yo es algo que no voy a cambiar porque para mí es fundamental hacer, ¿no? Entonces era como, wow, fíjate lo que para ti es calidad de vida ahora actualmente, en lo que se puede convertir esto. Y te viene un niño que con 3 años y medio tiene graves problemas de conducta, ¿no? Hay graves rabietas que le impide mejorar, ¿no? Entonces sí que es verdad que no vienen con ese problema, no vienen con eso. reconocido quizás por los padres, no, te vienen con cosas secundarias que han afectado por este problema primario. ¿De qué manera tú crees que se puede minimizar este abuso que hay de las pantallas? Mm, ¿De qué manera podemos hacer que se frene ese uso, no? Sí. Bueno, primero, lo importantísimo, lo que has dicho tú primero, los progenitores que se eduquen ellos mismos, ¿no? O sea, ese es el primer paso. Si no quieres que tu hijo esté pegado constantemente a la pantalla, retira la pantalla, en ti primero, ¿no? Es ser consciente del tiempo que tú pasas en las pantallas. Nosotras Mm, siempre lo decimos que es importantísimo que nosotros seamos conscientes del uso que estamos haciendo nosotros mm, y nos pongamos nosotros nuestros límites de decir, vale, más de 2 horas al día no debería de estar pasando delante de la pantalla. mm. Cuando estoy con mi hijo no debería de estar en contacto con un móvil si no quiero que me lo pida, ¿no? No recurrir a las pantallas como un recurso cuando aparecen emociones como una rabieta o, ¿sabes? Eso no. Luego, otra de las cosas que suelo decir es ni premiar
con pantallas ni castigar con pantallas, porque al final todo lo que premias con o castigas con va a ser el deseo, ¿no? Vamos a generar un gran deseo con eso. Entonces, que no sea siempre la amenaza de, y ya lo digo para los adolescentes, ¿no? Que más adelante siempre se ve, has sacado malas notas, dame el móvil, ¿no? Y una semana sin móvil. ¿Qué haces? Crear esa dependencia, ¿no? Al final la estamos ocasionando. Pues esto igual, ¿no? Luego, siempre acompañar, ahí te hablo más de más recomendaciones, siempre acompañar a nuestros hijos e hijas cuando estamos viendo algo, ¿no? No es lo mismo ver Disney y ver bueno, con el 8M y Disney es como, yo tengo un problemita con Disney, ¿vale? Pero podemos acompañar a nuestros hijos viendo Disney y explicándoles qué se ve y cuáles son los valores que transmite y qué nos gustaría, ¿no? Al final es muy importante que hablemos de que no todo el mundo es idealizado como se ve en Disney, que hay cosas de Disney que están bien, que hay cosas que están mal, ¿no? Es muy importante esto, que acompañemos en el contenido, que los volvamos críticos, que les dejemos aprender e investigar sobre Claro, ello. claro, al final no deja de ser de participar en las actividades, de participar en el juego, de participar en compartir momentos. Sí, es un momento más con tus padres, que no es muy importante que no sea, la tele no sea una niñera, ¿no? Mientras yo me ocupo de hacer otras cosas, está ahí la tablet para que se encargue el niño. Ahí solo provoca pues que el niño luego busque menos interacciones contigo, ¿no? Porque al final tú no le haces falta, que él es capaz de entretenerse solo, ¿no? Es, es importante eso. Y es una de las preguntas que me hicieron cuando puse el story del directo, era esta, ¿no? De cómo establecer esos límites. Y bueno, claro, desde el principio y cuando se lo explicamos, pues anticipándonos, ¿no? Al tiempo, mira, vamos a poner este capítulo, vamos a hacer, no sé, esta actividad juntos con la tablet, ¿no? Pero establecerlo desde el principio, no en último momento, venga, ya se acabó, Sí, porque los niños no funcionan así, ¿no? Pero ni con la tablet ni con nada. claro, al final es tu rutina, es tu manera de comportarte siempre. Me imagino que al final Mm. es de la manera que tú educas a tu hijo de hacerlo siempre de la misma manera. Entonces, por eso, si volvemos a lo de antes, no deja de ser importante establecer con tu pareja, si tienes, de qué manera piensas criar a tu hijo y empezar a trabajar y buscar información desde el embarazo para cuando ya haya el bebé nacido, empezar ese conocimiento y ese aprendizaje juntos, ¿no? Ese proyecto junto que tienes con tu pareja para educar de la misma manera y sobre todo que esto ya se sabe y está muy trabajado, que al final la pareja y los padres tienen que trabajar en armonía de la misma manera para que realmente las cosas funcionen. Efectivamente. ¿De qué manera, Elisa, te das cuenta que los bebés o los niños, bueno, hay detrás un abuso de las pantallas por su comportamiento o por qué? Sí, bueno, hay veces que te das cuenta porque son incapaces de comer sin una pantalla, porque necesitan la televisión de fondo para jugar, ¿no? Que se la apagas y van continuamente con el mando a dártelo, ¿no? O que Mm, ves comportamientos en ellos. Ahora durante el confinamiento, Emilio, se ha visto, diría, un incremento del 200% de abuso de pantallas en menores de 3 años. Y esta dependencia, realmente dependencia tecnológica, necesidad de estar continuamente, que los ves que no pueden jugar tranquilamente y están en sesión contigo y te dicen, Elisa, ahí la tele, ¿no? Y dices, no, aquí no hay tele, cariño, aquí no, aquí vamos a jugar, ¿no? Aquí no te preocupes, pues ponme un vídeo. Y yo, no, tampoco hay vídeo, ¿no? Esa necesidad, muchos lo expresan, ¿no? En los más chiquitines que todavía, claro, bebés de por debajo de 12 meses sí que se pueden ver en, como una especie de síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, se ven comportamientos regresivos cuando apartamos las pantallas. Igual no son capaces de dormir mm. sin la pantalla como antes sí que lo estaban haciendo, ¿no? O no se alimentan de la misma manera. Siempre son comportamientos regresivos, algo que hacían y quitando la pantalla no lo consiguen hacer. Al final es observar, muy importante observar el número de horas que pasa delante de la pantalla. La televisión de fondo cuenta como número de horas, o sea, eso no hay que minimizarlo. Eso me parece muy interesante porque yo creo que incluso yo, la mayoría de personas no contaríamos que la televisión de fondo cuenta como tiempo de consumo de tecnología. Sí, Pero al fin y al cabo esto claro, tiene al una final es, afectación.
Sí. Sí, es observar eso, ¿no? ¿Qué número de horas pasa y tratar de reducirlo al máximo, explicándolo Elisa, con la sí, verdad por que delante? estaba pensando, ¿qué le diría a unos padres si te dicen que su hijo o su hija tiene menos de 2 años y que utiliza la tablet o el móvil para aprender? Ah, muy Para, bien, muy buena pregunta, efectivamente. Y vienen diciendo, es que yo quiero que mi hijo sea bilingüe, porque es que me han dicho que los 2 primeros años de vida es cuando los niños aprenden mejor los idiomas, ¿no? Esto Ujú. es una realidad. Esta pregunta vienen y me la dicen. Y es como, ¿tú crees que la única manera de la que tu hijo puede aprender es delante de una pantalla? Dime qué cosas ha aprendido tu hijo sin aprenderla delante de una pantalla. Y se paran a pensar y dicen, ostras, ¿verdad? Puede aprender cosas que no sea delante de una pantalla. Entonces, pueden aprender los colores, pueden aprender inglés, pueden aprender canciones, pero no hace falta que sea a través de una pantalla. Para eso tiene a gente en su entorno que se lo pueda enseñar. Puede ser mamá, puede ser papá, la abuela, el tío, la profe, sea quien sea, ¿no? Pero es muy importante que puedan ellos enseñárselo, porque al final el niño delante de la pantalla es un ser pasivo. Mientras que si interacciona con otra persona, el niño ya tiene un rol ahí, ¿no? Es que Y te hago esa pregunta porque yo creo que eso se está convirtiendo en un mito, en el que realmente los padres piensen que necesitan una tablet o un móvil para que su hijo o su hija desarrolle el lenguaje de una manera adecuada o desarrolle la motricidad fina o gruesa de una manera adecuada y que las cosas funcionen de una manera adecuada. Y quizá a lo mejor lo que necesitamos es frenar un poco y decir, venga, vamos a jugar juntos, vamos a aprender juntos y vamos a hacer estas cosas juntos. Y si realmente quieres que aprenda otras cosas que tú, a lo mejor por conocimiento, por lo que sea, no te sientes capaz, pues buscar la manera de, no sé, otras maneras para enseñar a tu hijo o tu hija eso que realmente puede aprender sin utilizar la tablet o el móvil o la televisión. Pero es que me parece eso muy curioso porque creo que se está extendiendo y yo cada vez como que lo escucho más. Y es cierto que a la hora de leer, y por ejemplo la OMS, como dices, que no recomienda hasta después de los 2 años de vida comenzar a utilizar estos dispositivos y sin embargo la mayoría de bebés y niños la utilizan. sí, sí, Entonces, no. entonces Aquí en España el mm, mm, 95% mm. de los niños por debajo de esa edad lo hacen. Y luego otra pregunta también que me interesa, si por ejemplo yo ya tuviera hijos en casa y de repente pues tengo un tercer bebé, un segundo, un cuarto, el número que sea, y ya tengo otros hijos que están acostumbrados a utilizar esos dispositivos, a utilizar las tablets para aprender, para jugar, para hacer otras cosas, y yo tengo un bebé nuevo que entra en casa. ¿De qué manera se puede gestionar eso para que ese bebé no se alimente de esos dispositivos porque para él o para ella no es de momento necesario? Vale, muy buena pregunta, sí. Pues básicamente, si no tienes la televisión de fondo, eso está ya conseguido. ¿Por qué? Porque al final es verdad que en algún momento, pues mira, ahora que los niños tienen que hacer muchos trabajos online, tienen que hacer videoconferencias con sus amigos, con sus profesores, va a ser un momento de tú a tú, de este niño de 7 8 10 años, da igual la edad que tenga, ¿no? En ese momento, va a ser un momento que el niño va a ver una película, ¿no? Que no es necesario que el bebé esté al lado del niño cuando ve una película, ¿vale? Al final, si conseguimos poner los límites, que la televisión no esté encendida todo el tiempo, si conseguimos, eh, pues el niño pequeño, el bebé, cuando acaba de nacer, pues que está descansando, no tenerlo cerca de una pantalla cuando esté descansando, ¿no? Es como eh, poner las cosas en orden. No vas a privar a tus otros hijos de ver las pantallas, les vas a poner unos límites, les vas a explicar en qué momentos lo pueden hacer, en qué momentos no. Y al final es importantísimo concienciar también a los hermanos mayores del por qué no es bueno para su hermano pequeño. Totalmente. Y Pues, además, no y además es, que, no está mal. no, y además que creo que es un aprendizaje y cuando te conviertes en hermano mayor empieza otra etapa de tu vida en la que tienes que aprender muchas cosas para cuidar a tu hermano pequeño. Y eso sí que yo muchas veces cuando hay otros niños en casa y sobre todo cuando a lo mejor acompaño partos en casa y hay otros hijos, pues sí que es verdad que explico otras cosas de interacción hacia los hermanos para que vayan acostumbrándose a la nueva etapa que van a vivir. Y creo que es importante todo este tema de las pantallas. No sé si te queda algo en el tintero que te apetece comentar o alguna gente que esté en directo
tenga alguna pregunta sobre algo en concreto que Bueno, en cuanto podamos... al contenido, sí que me habían preguntado, Ujú, en cuanto al contenido, ¿no? En el momento que ya los niños pueden ver las pantallas, qué tipo de contenido ver. ujú, Eh, Contenido educativo, ya hemos dicho que antes de los 2 años no es necesario porque realmente no son capaces de llevar al mundo real lo que ven en lo virtual, ¿vale? No son capaces, no tienen esa capacidad porque todavía su cerebro no se lo permite. Entonces, a partir de esta edad, sí que es importante que fomentemos pues contenido educativo, pues música, vídeos educativos, ¿vale? Pero todo lo que sea agresividad, todo lo que sea, pues no pasa nada porque tu hijo vea pasapalabra. Quiero decir, eso es educativo, pues sí, es mejor el pasapalabra que estar viendo otro tipo de películas de acción o cosas así, ¿no? Es completamente. más educativo. No estoy hablando solo de poner dibujos animados, que hay muchas casas en las que siempre los dibujos están de fondo. Entonces, al final es el contenido que vayas a compartir, lo más importante, que esté tu hijo acompañado y que podáis conversar sobre él. Eso es lo que creo que es importante. Bueno, yo para resumir un poco, sí que es verdad que esto, como he dicho antes, que lo veo muy interesante, que tenemos que invito a todas las madres que, que se interesen sobre el uso de las pantallas, cómo van a criar a su hijo en el futuro, después de que nazcan, y que vayan cambiando su hábito y su, no sé, su manera rutinaria de actuar en su propia vida para poder enseñarle a su hijo lo mejor. Aquí pone una compañera que dice, el problema es cuando sales de casa y dice, allí no puedes controlar tanto. Claro, eso es yo un poco lo que hablaba también antes por ejemplo, si es con tu pareja, puedes actuar de la misma manera. Me imagino que a veces se complica cuando hay otras personas de la familia que estén cuidando a tu hijo. Entonces, pues yo esto lo vinculo mucho cuando hablo sobre el baby led weaning, de que a lo mejor a la abuela le da miedo o no. Entonces, al final es un poco contarle a la persona que va a cuidar a tu hijo la manera que tú quieres o que deseas, pues criarlo para que se monte en tu carro de vida y lo haga de la mejor manera para facilitar también Efectivamente. tu crianza. Y sé perfectamente que a veces no es sencillo. No es sencillo porque a veces pues la persona que le esté cuidando pues no puede a lo mejor dominar la situación o le da igual o no quiere hacerlo de esa manera. Entonces trabaja un poco en contra de esos deseos de esos padres de cómo quieren cuidar bueno, y hacer la crianza, ¿no? de sus bebés. No sé si tiene algún consejo sobre eso, aparte de comunicarse con... Me ha gustado la comparativa que has hecho, porque además es un miedo, ¿no? Es un miedo real el que existe en muchas familias, ¿no? Cuando se introduce la alimentación complementaria con baby led weaning. Es un miedo que existe, sobre todo en las abuelas, ¿no? O en otros cuidadores que no están tan habituados a este tipo de alimentación, pero al final nosotros también somos el ejemplo de otros cuidadores de nuestro hijo. Y es demostrarles que no pasa nada, que no tengan miedo, que se puede conseguir, que es verdad que al niño le puede costar un poco estar jugando al principio sin la pantalla, pero es posible, o sea, que no teman tanto, ¿no? Que al final es una experiencia más y si nosotros queremos lo vamos a conseguir. En cuanto a la educación en los coles, si vemos que por debajo de 2 años se está haciendo un uso de las pantallas, pues eso lo podemos cambiar. Podemos decidir llevar o no a mi hijo a ese cole. Podemos decidir hablar con los profesores y los maestros y proponerles que no le pongan a mi hijo las pantallas y exponerles los motivos por los cuales, ¿no? Al final es otro contexto que hay que controlar a Sí, ver. sí, al final lo que es reeducar a todo tu entorno para que sepa lo perjudicial que puede ser criar a tu hijo con las pantallas. No sé lo que dicen, aunque... Sí, hablan de alternativas. Vale. Es una de las cosas que yo iba a proponer. Sí que es verdad que siempre decir que no, 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 no. ¿Y qué hago, no? Si no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer... ¿Pero qué hago, no? Es muy importante ofrecer alternativas. Para poder ofrecer alternativas tenemos que fomentar la creatividad. Si queremos fomentar la creatividad en nuestros hijos, primero tenemos que fomentar en nosotros, ¿no? Tenemos que ser los inventores máximos. Sabemos que cuando vamos a tener un niño, ¿no? Desde el embarazo, incluso antes, sabemos que
crear seres desde cero y vamos a tener que aprender muchísimas cosas. Entonces, efectivamente, educarnos nosotros en esa creatividad y para poder inculcarla a los niños y no tanto limitar con un no, sino ofrecer una alternativa. Mira, ¿qué te parece si en lugar de jugar a la tableta ahora nos ponemos a hacer plastilina? ¿Qué te parece si apagamos la tele y nos vamos a correr al patio, ¿no? Hacer otras Ese cosas. tipo. Aquí dice un Noah, dice que qué complejo es. Y que, claro, si nadie dice que es sencillo y al final el cambio está en nosotros mismos. Nosotros hemos sido criados de una manera distinta a lo mejor a lo que queremos criar a nuestros hijos y por supuesto que es complejo, pero realmente se puede hacer. Y en nosotros está el cambio. Nosotros está el cambio. Entonces, si queremos hacer las cosas de una manera, proponérselo, buscar información, ser creativo, hacer cosas y educar de la manera que queremos. Entonces, creo que esto es otra etapa más de nuestras vidas y vamos progresando y ocurrirán otras cosas y al final el comportamiento es siempre lo mismo. Es decir, si queremos conseguir algo es buscar información, establecerlo y llevarlo a cabo. Es decir, necesitamos al final acciones y resultados. Y yo creo que este resultado puede ser muy satisfactorio cuando tú ves a tu hijo crecer y tiene un comportamiento muy concreto por algo que tú has hecho por ellos. Entonces creo que la satisfacción es máxima y no sé, yo invito a que la gente lo haga, que claro que es complejo y a veces pues me imagino que se fluctuará muchísimo en las emociones también, por supuestísimo, pero al final yo creo que merece la pena. Es un camino que hay que seguir y si tenemos alguna piedra por el camino, pues trataremos de superarla. Mm, Está claro que no es todo sencillo, pero ya sabemos que ni en la crianza ni en ningún área de nuestra vida, ¿no? Al final aprendemos más de esos retos, ¿no? Que se nos ponen en el camino. Emilio, me ha encantado compartir contigo este momento. Es el primer directo que hago con un matrón wow. y me parece que ha sido una experiencia muy agradable. Pues me alegro mucho, se me pasa súper rápido y yo también he estado muy cómodo y este tema ya te dije que cuando me presentaste me encantó, o sea, me encantó y a mí me ha hecho aprender mucho también, así es que por eso te doy las gracias de nuevo y que he disfrutado muchísimo y espero que todas las mujeres, hombres o espectadores que han estado ahí y que nos escuchen en diferido, pues que también aprendan un poquito y que nosotros le dejemos granito de arena para que les lance a la piscina y que investiguen mucho más para saber cómo quieren criar a su hijo. Así que nada, un besito enorme. Buena tarde. Feliz 8M, que no hemos dicho nada antes. Efectivamente, un día muy Feliz. importante para Sí, visibilizar esto también. totalmente. Es un día muy grande, estoy muy feliz. Y nada, un besito a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.